Las manos desgastadas del guardia de seguridad temblaban al guardar el cuaderno de bocetos de cuero en su taquilla. David Miller acababa de terminar su ronda cuando el ascensor sonó. El director ejecutivo, Robert Harrison, salió, recorriendo a David con su mirada fría, fregando el suelo de mármol con puro disgusto. «Esta gente solo sabe de trabajos serviles», le dijo con desdén a su asistente que caminaba a su lado. «Seguridad nocturna sin visión alguna. Nunca llegarán a nada significativo». David agarró con más fuerza su trapo de limpieza, mientras la voz de Sara resonaba en su mente. «Tienes talento, David. No dejes que nadie te diga lo contrario». Mientras el director ejecutivo se apresuraba hacia la salida, un papel se deslizó de su maletín de cuero, un detallado diseño de hospital con una intrincada distribución del ala infantil. David miró fijamente el plano en sus manos temblorosas, palideciendo al comprenderlo. Pero lo que Robert Harrison no sabía era que acababa de dejar caer algo que lo cambiaría todo. Emma Miller, de 8 años, estaba sentada sola en el banco de la escuela, viendo a sus compañeros irse con sus padres. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio vacío mientras esperaba. Su pequeña mochila se aferraba firmemente a su pecho. La señora Peterson, la maestra de turno, miró su reloj con creciente preocupación. Emma había aprendido a no quejarse de ser la última niña a la que recogían. Papá trabajaba tan era difícil cuidarla, sobre todo desde que mamá se fue al cielo. Sacó su inhalador y dio una calada con cuidado mientras la familiar opresión se apoderaba de su pecho. La vieja camioneta de David finalmente entró ruidosamente en el estacionamiento. Su motor tosía como los pulmones de Emma en los días malos. Corrió hacia ella, todavía con su uniforme de seguridad, con la culpa escrita en su rostro curtido. «Lo siento, cariño», susurró, abrazándola. «El jefe nos hizo llegar tarde a una reunión». Emma no mencionó que llevaba 45 minutos esperando, ni que los otros niños le habían preguntado por qué su papá siempre parecía tan cansado. En cambio, apretó la cara contra su pecho, respirando el familiar aroma a jabón industrial y tela desgastada que significaba seguridad. Esa noche, mientras Emma hacía sus deberes de matemáticas en la pequeña mesa de la cocina, David extendió facturas y recibos médicos sobre la superficie desgastada. La pila de avisos de vencimiento parecía crecer cada mes, mientras que los sueldos seguían siendo frustrantemente escasos. Las facturas médicas de Sara seguían atormentándolos, incluso 2 años después de su fallecimiento, y los costos de los medicamentos para el asma de Emma seguían aumentando. Miró el rostro concentrado de su hija, con la lengüita asomando mientras resolvía problemas de división, y sintió el dolor familiar en el pecho. El cuaderno de bocetos de cuero lo llamaba desde su escondite tras las cajas de números. Sara se lo había regalado en su primer aniversario, cuando él era un prometedor estudiante de arquitectura con sueños más grandes que su pequeño apartamento. «El arte no se trata de dinero, David», le había susurrado durante esos últimos días en la habitación del hospital, con la mano débil pero insistente sobre la suya. «Se trata de sanar corazones, de crear espacios donde la gente pueda encontrar esperanza». Le había prometido que seguiría dibujando incluso después de su muerte. Incluso cuando la vida se convirtiera en una cuestión de supervivencia en lugar de sueños. Esa noche, tarde, después de que Emma se durmiera, David se sentó en el vestíbulo del edificio durante su descanso, dibujando los detalles arquitectónicos que la mayoría de la gente nunca se dio cuenta. La forma en que las molduras Art Deco se curvaban alrededor de las puertas del ascensor. Los patrones geométricos en el suelo de mármol. El juego de sombras y luces a través de los altos ventanales. Todo contaba una historia de artesanía de otra época. Su lápiz se movía, con precisión practicada, capturando no solo los elementos visuales, sino el alma del espacio, tal como le habían enseñado en la escuela antes de que la vida descarrilara esas ambiciones. Unos pasos suaves lo hicieron levantar la vista y cerró rápidamente el cuaderno de bocetos. Una mujer de unos 30 años estaba de pie cerca del mostrador de recepción,
Su abrigo de diseñador y su elegante maletín la identificaban como alguien que pertenecía a los pisos superiores en horario de oficina. Tenía un cabello llamativo y unos inteligentes ojos verdes que parecían captar todo a la vez. «Lo siento», dijo, con una calidez en la voz que lo sorprendió. «No pretendía asustarte. Solo admiraba tu trabajo desde el otro lado del vestíbulo». Victoria. Harrison estudió al guardia de seguridad con genuina curiosidad, notando cómo sus manos se movían el periódico con seguridad profesional. La mayoría de la gente solo veía el uniforme y el cubo de la fregona, pero ella reconoció las señales reveladoras de su formación académica en su técnica. La forma en que sostenía el lápiz, la precisión de sus líneas, la comprensión de la perspectiva y la proporción. Estos no eran los bocetos casuales de un aficionado. «Tienes una hermosa intuición arquitectónica», dijo, acercándose a pesar de su evidente incomodidad. «¿Has estudiado diseño?» Las mejillas de David se sonrojaron al ponerse de pie, moviéndose instintivamente para poner más distancia entre ellos. «Solo un pasatiempo», murmuró, aunque las palabras parecían traicionarlo. Debería volver al trabajo. Pero algo en su expresión lo hizo detenerse, no por lástima ni condescendencia, sino por genuina apreciación por lo que había visto. «Tienes que trabajar arriba», dijo, señalando con la cabeza hacia las plantas ejecutivas. Era demasiado tarde para seguir en la oficina. Victoria sonrió, y por un momento, los límites precisos entre sus mundos parecieron menos infranqueables. La noche siguiente trajo una crisis inesperada cuando la taza de café de Victoria se resbaló del mostrador de recepción, derramando líquido caliente sobre una pila de planos arquitectónicos. David apareció en segundos, su falta de práctica se apoderó de él mientras evaluaba los daños. «No te asustes», dijo con voz tranquila y tranquilizadora mientras sacaba paños absorbentes de su carrito. «El café no penetrará el soporte de miar si actuamos con la suficiente rapidez». Sus manos trabajaban con sorprendente delicadeza, separando cuidadosamente los papeles húmedos y extendiéndolos para que se secaran. Victoria observó con asombro cómo David demostraba conocimientos que iban mucho más allá del mantenimiento básico. Él entendía los diferentes gramajes del papel, sabía qué planos se podían recuperar y cuáles no, e incluso sugirió técnicas para prevenir futuros daños durante el transporte. «Sabes mucho de materiales arquitectónicos», observó ella, ayudándolo a extender los planos recuperables, más que la mayoría de quienes trabajan con ellos a diario. La mirada de David se cruzó con la de ella brevemente antes de apartarla, con una mezcla de orgullo y vergüenza reflejada en su rostro. La conversación fluyó con sorprendente facilidad mientras trabajaban para salvar los planos. David se encontró compartiendo observaciones sobre la construcción del edificio, señalando detalles que revelaban las intenciones del arquitecto original y las modificaciones realizadas a lo largo de las décadas. Victoria escuchó con la atención concentrada de quien comprendía los aspectos técnicos que él describía. «Se ven historias en estas paredes», dijo con genuina admiración en la voz. «La mayoría de la gente solo ve vidrio y acero». El simple reconocimiento de su perspectiva fue como la luz del sol después de meses de invisibilidad. Con el paso de las semanas, sus encuentros nocturnos se convirtieron en una cómoda rutina. Victoria encontraba excusas para trabajar hasta tarde, y David programaba sus sesiones de dibujo con su presencia en el vestíbulo. Ella empezó a dejarle pequeños regalos en su casillero: lápices de dibujo de alta calidad, papel de arquitecto, una goma de borrar profesional que no dejaba manchas. Él, a su vez, le dejaba pequeños bocetos de detalles arquitectónicos que ella mencionaba con admiración, estudios minuciosos de cornisas y portales que mostraban la belleza oculta del edificio. Emma notó el cambio en el comportamiento de su padre antes de que él mismo lo notara. Las líneas de preocupación constante se habían suavizado alrededor de sus ojos, y tarareaba viejas canciones mientras preparaba el desayuno. Cuando ella le preguntó por qué parecía más feliz, David se encontró mencionando un amigo del trabajo que apreciaba sus dibujos. El rostro de Emma se iluminó de curiosidad.
A ella también le gusta el arte, papá. La inocente pregunta hizo que David se diera cuenta de cuánto había estado evitando examinar sus propios sentimientos sobre la creciente presencia de Victoria en su vida. Una tarde lluviosa de jueves, el BMW impecable de Victoria se negaba a arrancar en el aparcamiento del edificio. David la encontró de pie junto al silencioso vehículo, con su habitual compostura quebrada por la frustración y la hora. «Déjame echar un vistazo», ofreció, abriendo el capó con la confianza de quien ha aprendido a arreglarlo todo él mismo. 20 minutos después, identificó el problema: una conexión suelta de la batería que se había soltado sola. «Solo hay que apretarla», dijo, sacando una llave inglesa de su caja de herramientas. El viaje al apartamento de Victoria en la vieja camioneta de David creó una intimidad que ninguno de los dos esperaba. La lluvia tamborileaba contra el parabrisas mientras conversaban a gusto, olvidando temporalmente las barreras de sus diferentes mundos. Victoria preguntó por Emma, y David se encontró compartiendo historias sobre el talento artístico de su hija y sus sueños de convertirse en diseñadora de edificios, como papá quería ser. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla, revelando más de lo que pretendía sobre sus ambiciones abandonadas. «¿Lo que solía querer ser?», preguntó Victoria con suavidad, y algo en su tono animó a David a continuar. Le habló de la escuela de arquitectura, de la beca que había conseguido y de los profesores que habían elogiado sus diseños innovadores. Habló del embarazo de Sara y de la difícil decisión entre cursar su carrera y aceptar un trabajo estable para mantener a su creciente familia. «Sin arrepentimientos», dijo con firmeza, aunque Victoria percibió el tono de pérdida en su voz. Emma y Sara necesitaban que fuera práctico. A Victoria se le encogió el corazón al escuchar la historia de David, reconociendo el sacrificio que había hecho y el talento que había quedado enterrado bajo capas de responsabilidad y supervivencia. Pensó en su propio camino privilegiado a través de la escuela de diseño, en su fondo fiduciario que había hecho posible cada oportunidad, en las puertas que se habían abierto simplemente. Y por su apellido. Sentada en la camioneta de David, rodeada de la sincera pobreza de los asientos desgastados y una calefacción inestable, se sintió humilde e inspirada por su silenciosa fortaleza. La noche en que el ataque de asma de Emma lo cambió todo. El teléfono de David sonó durante su turno. La voz urgente de la enfermera de la escuela interrumpió su rutina habitual como una cuchilla. «Está estable, pero necesita venir inmediatamente», dijo la mujer, y el mundo de David se redujo a la única necesidad de alcanzar a su hija. Victoria salía del edificio justo cuando David irrumpió por las puertas del vestíbulo, pálido de pánico. Sin dudarlo, le ofreció su auto y corrieron entre el tráfico hacia la escuela primaria. En la sala de urgencias del hospital, David sostuvo la pequeña mano de Emma mientras ella respiraba a través de la mascarilla nebulizadora, con los ojos abiertos por el miedo que siempre acompañaba a estos episodios. Victoria permaneció sentada tranquila en un rincón, tras haberlo seguido, a pesar de las protestas de David de que no necesitaba quedarse. Observó a padre e hija con creciente comprensión de los vínculos que habían moldeado las decisiones de David, el amor que había redirigido sus sueños de los edificios a esta preciosa hija que lo necesitaba por completo. Fue mientras David llenaba los formularios del seguro que la verdadera identidad de Victoria comenzó a desvelarse. La empleada de registro levantó la vista de la pantalla de su computadora con un gesto de reconocimiento. «Señorita Harrison», dijo con cariño, «qué alegría volver a verla. ¿Esta visita está relacionada con el proyecto del nuevo pabellón infantil?» Victoria se sonrojó al sentir la mirada de David fija en ella, con la confusión y los primeros indicios de traición reflejados en su expresión. Todo encajó con una claridad devastadora mientras David procesaba las palabras del Clark. Harrison, el mismo nombre estampado en su uniforme de seguridad, el mismo nombre en el edificio donde trabajaba, el mismo nombre que lo había descartado como inútil apenas unas semanas antes. Victoria Harrison, hija del director ejecutivo, que lo miraba con tanto desprecio, había estado jugando con sus emociones. Los planos arquitectónicos que había revelado aquella primera noche,
Su misteriosa presencia en el edificio fuera del horario laboral, su costosa educación y sus conocimientos superficiales de construcción. Todo tenía un sentido terrible ahora. «Eres su hija», dijo David en voz baja, con el peso de la traición y el reconocimiento en su voz. Emma los miró con creciente alarma, todavía débil por el tratamiento respiratorio, pero sensible a la repentina tensión en la habitación. «Robert Harrison es tu padre». Victoria. El silencio confirmó lo que David ya sabía, y sintió que los muros familiares de clase y expectativas volvían a cerrarse de golpe entre ellos. La breve fantasía de conexión, de ser valorado por su mente en lugar de juzgado por sus circunstancias, se desmoronó como arena. Victoria se acercó a él, con desesperación en sus movimientos. «David, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas». Pero él ya estaba de pie, recogiendo las pertenencias de Emma con los movimientos eficientes de quien se prepara para huir. «Creo que es exactamente lo que pienso», dijo, con voz firme a pesar del caos en su pecho. «La niña rica decide jugar con la ayuda. Mira cómo vive la otra mitad. Debió de ser bastante entretenido». Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero el dolor era demasiado reciente y profundo para ser suave. La vocecita de Emma interrumpió su conflicto. «Papá, ¿la buena señora ya no es nuestra amiga?». La inocente pregunta flotaba en el aire antiséptico de la habitación del hospital, resaltando las bajas de las complicaciones de los adultos que los niños no podía entenderlo. David se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hija, acariciándole el pelo con infinita ternura. «A veces las personas no son quienes creemos, cariño», dijo en voz baja, aunque sus ojos permanecieron fijos en el rostro afligido de Victoria. Las semanas siguientes trajeron una frialdad que calaba más hondo que el invierno que se aproximaba. David pidió un turno diferente para evitar cualquier posibilidad de encontrarse con Victoria, aunque el cambio significaba menos dinero y más dificultades para organizar el cuidado de Emma. Se dedicó a horas extras de mantenimiento, arreglando y limpiando con una intensidad que preocupó a sus compañeros. El cuaderno de bocetos de cuero desapareció en su escondite, y los detalles arquitectónicos que una vez lo habían inspirado se convirtieron en meros obstáculos que sortear mientras fregaba los suelos. Los intentos de Victoria por contactarlo fueron respondidos con cortesía profesional y absoluta distancia emocional. Dejó notas en su casillero que no obtuvo respuesta, intentó programar sus visitas al edificio con su nuevo horario, incluso se acercó al colegio de Emma, aunque no llegó a contactar con su hija. Los límites que erigió eran fuertes como una fortaleza, construidos a partes iguales con orgullo herido y miedo genuino de que ella hubiera tenido razón sobre la imposibilidad de su conexión. El descubrimiento de Robert Harrison de la asociación de su hija con el guardia de seguridad trajo consigo todo el peso de la corporación. La presión familiar influye en las decisiones de Victoria. «Es vergonzoso», le dijo durante una tensa conversación en su despacho, el mismo que daba al vestíbulo donde David trabajaba cada noche. «¿Qué pensará la Junta? ¿Qué pensará James?». James Wellington, el prometido de Victoria, representaba todo lo que su padre valoraba: dinero de antaño, contactos legales y la posición social que conllevan las decisiones predecibles. El anuncio del compromiso apareció en las páginas de Sociedad un jueves por la mañana. La fotografía de Victoria sonriendo junto a un hombre en cuya mirada no se reflejaba la profundidad ni la bondad que la habían atraído hacia David. La boda estaba planeada para la primavera, una fusión disfrazada de romance que aseguraría las relaciones comerciales de su padre y su propia posición social. Victoria leyó el anuncio con la misma sensación de desconexión que había experimentado al elegir las flores y el menú, como si estuviera planeando la vida de otra persona. David vio el anuncio cuando la señora Chen, la anciana que limpiaba los pisos de la oficina, dejó el periódico en la mesa de la sala de descanso. La foto de compromiso de Victoria le sonrió desde la sección de Sociedad, con la mano apoyada en el brazo de su prometido con la informal intimidad de la pertenencia. La distancia entre sus mundos nunca había parecido tan grande como en ese momento,
con su futuro trazado en clubes de campo y fiestas benéficas, mientras que el suyo se extendía hacia años de turnos de noche y facturas médicas. Las preguntas inocentes de Emma sobre la guapa señora que solía visitar a papá en el trabajo se volvieron más difíciles de eludir. Había dibujado a Victoria durante sus breves encuentros, y su corazón de niña de 8 años no podía entender por qué su amiga simplemente había desaparecido. «¿La hicimos triste, papá?», preguntó una noche, mientras David la ayudaba con la tarea de matemáticas. La pregunta sonó con fuerza de acusación, destacando su papel en la ruptura de los vínculos que habían traído una breve felicidad a su pequeña familia. El invierno se agravó y el agotamiento de David se convirtió en un compañero constante. Trabajar en 3 empleos para demostrar su valía a sí mismo, a Emma y al recuerdo de los sueños que había abandonado, llevó su cuerpo al límite. El trabajo de seguridad, el trabajo de mantenimiento los fines de semana y los turnos de limpieza nocturnos se confundían en un ciclo interminable de trabajo que no dejaba tiempo para el descanso ni la reflexión. Emma observaba a su padre con creciente preocupación, notando cómo le temblaban las manos cuando creía que ella no lo veía. Fue durante una racha particularmente brutal de horas extras que el cuerpo de David finalmente se reveló. Emma lo encontró desplomado en el pasillo de su apartamento al regresar de la escuela, con el rostro gris de agotamiento y la respiración entrecortada. A los 8 años, demostró la serenidad que da haber perdido a uno de sus padres y saber que la supervivencia a veces depende de la rapidez mental. Llamó al 911 con la voz firme de alguien mayor que ella. Los paramédicos encontraron a Emma sentada junto a su padre inconsciente, tomándole la mano y susurrándole las palabras de consuelo que él le había dado durante sus ataques de asma. «Está bien, papá», dijo en voz baja. «Llega la ayuda. Vas a estar bien». Su pequeña mochila estaba llena con su billetera, su inhalador y el cuaderno de dibujo de cuero que había sacado de su escondite, comprendiendo de alguna manera que estas eran las cosas más importantes en una crisis. En el Hospital General de Millbrook, Emma estaba sentada en la sala de espera de urgencias, aferrada al cuaderno de dibujo e intentando comprender la terminología médica que rodeaba el estado de su padre. Agotamiento, deshidratación, colapso inducido por estrés. Palabras que se traducían a la simple verdad de que papá había estado trabajando demasiado y no se había cuidado. Una enfermera intentó contactar con los contactos de emergencia registrados, pero la hermana de David vivía a 3 estados de distancia, y los demás números estaban desconectados. Fue entonces cuando apareció Victoria, atraída por una obligación profesional que se había convertido en algo mucho más personal. Estaba en el hospital revisando los planos arquitectónicos de la nueva ala infantil cuando oyó el nombre de Emma por el intercomunicador. Siguiendo un instinto que no pudo explicar del todo, se dirigió a urgencias y encontró a la pequeña sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro mientras aferraba con fuerza un libro familiar encuadernado en cuero. «Emma», dijo Victoria en voz baja, acercándose con la delicadeza reservada para los niños asustados. «Soy Victoria. Trabajé con tu papá». Emma levantó la vista con unos ojos tan parecidos a los de David que Victoria sintió que se le cortaba la respiración. «¿Papá va a estar bien?», preguntó la niña, y Victoria vio en su rostro la sabiduría prematura que nace de haber superado ya una pérdida que debería haber sido mucho más allá de su edad. Sin una decisión consciente, Victoria se sentó junto a Emma, ofreciéndole la clase de presencia serena que había necesitado durante sus propios encuentros infantiles con los hospitales y el miedo. Ella no hizo promesas vacías sobre la condición de David, pero se quedó mientras los médicos trabajaban. El personal de enfermería y las enfermeras le revisaban las constantes vitales y la burocracia médica avanzaba lentamente. Emma finalmente se durmió apoyada en el hombro de Victoria, con el cuaderno de dibujo aferrado en sus pequeñas manos como un talismán. Cuando David finalmente despertó en la cama del hospital 12 horas después, desorientado y con dificultades para concentrarse, lo primero que vio fue el rostro de Victoria. Estaba sentada junto a su cama, Emma acurrucada en la silla junto a ella, ambos manteniendo una vigilia que denotaba un cuidado más profundo que una simple obligación. Estaba asustada,
dijo Victoria en voz baja al ver que sus ojos se fijaban en ella. No podía dejarla sola. Esa simple declaración cargaba con el peso de todas las conversaciones que no habían tenido, todas las explicaciones que se habían quedado sin decir. Emma se sobresaltó al oír sus voces, inmediatamente alerta con la hipervigilancia que el trauma enseña a los niños. «Papá», gritó, subiéndose a la cama del hospital con movimientos cuidadosos que evitaban las vías intravenosas y el equipo de monitoreo. David abrazó a su hija, respirando el familiar aroma de su champú de fresa mientras procesaba la inesperada presencia de Victoria. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, aunque su voz carecía de la dureza que había caracterizado sus interacciones recientes. La explicación de Victoria fue lenta, vacilante, como si temiera decir demasiado o muy poco. Les contó sobre su trabajo en el hospital, sobre el proyecto del ala infantil que la había traído allí ese día, sobre escuchar el nombre de Emma y seguir un instinto que no podía racionalizar. «Sé que no me quieres aquí», dijo, dirigiéndose a David directamente. Pero ella necesitaba a alguien, y no podía evadirlo. La confesión pendía entre ellos, honesta y vulnerable de una manera que despojaba de toda pretensión. La joven voz de Emma atravesó la complejidad adulta con su característica franqueza. «Victoria se quedó conmigo toda la noche, papá. Me trajo comida de las máquinas y me ayudó con la tarea de matemáticas». La mención casual de la tarea en la sala de espera de un hospital resaltó la extraña intimidad que crea una crisis, la forma en que los límites normales se disuelven ante una necesidad genuina. David sintió un movimiento en su pecho, un aflojamiento de la ira rígida que había mantenido durante semanas. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que hubieran tenido antes, honesta de la forma en que el agotamiento y el miedo a veces la hacen posible. Victoria habló de la empresa de su padre, de crecer con una riqueza que la había aislado de las consecuencias reales, del trabajo en la fundación que había comenzado como una obligación y se había convertido en pasión tras la muerte de su hermano menor por leucemia. Les contó sobre años diseñando espacios de sanación, sobre comprender el duelo a través de la arquitectura, sobre encontrar un propósito al crear entornos donde las familias pudieran encontrar esperanza durante una crisis médica. La revelación sobre la muerte de su hermano recontextualizó todo lo que David creía saber sobre las motivaciones de Victoria. Michael Harrison tenía 6 años cuando el cáncer se lo llevó, y Victoria 15, edad suficiente para comprender la muerte, pero demasiado joven para procesar la culpa de sobrevivir. Su posterior dedicación al diseño de hospitales pediátricos no fue una simple bendición, sino una misión genuina surgida de una pérdida personal que era similar a la propia experiencia de David con la enfermedad de Sara. «Reconocí tu estilo arquitectónico», admitió Victoria, con la voz apenas por encima de un susurro, porque había investigado al diseñador original del ala infantil de este hospital. «Tu profesor usó tus trabajos de estudiante como ejemplos en clases sobre diseño curativo. Cuando te vi dibujando en el vestíbulo, supe de inmediato quién eras o quién habías sido antes de que la vida se interpusiera en tu camino». Esa confesión tenía la fuerza de un reconocimiento que iba más allá del interés casual. David la miró fijamente, procesando las implicaciones de lo que había dicho. «Sabías de mi trabajo antes de conocernos». Victoria asintió, con las mejillas sonrojadas por algo que podría haber sido vergüenza. «Llevaba meses peleando con mi padre para contratarte como consultor de diseño». «No es caridad», dijo rápidamente al ver su expresión. Reconocía un talento que nunca debería haberse desperdiciado en turnos de noche y cubos de fregar. Pero él se negaba a considerar a nadie sin credenciales tradicionales. Los detalles del comportamiento de Victoria de repente cobraron sentido. Su presencia en el edificio después del horario de oficina, su conocimiento de su horario, su interés aparentemente casual en sus bocetos. No había estado jugando con la ayuda. Había estado tratando de encontrar la manera de restaurar su carrera sin dañar su orgullo. Comprender esto fue a la vez halagador y devastador, y puso de relieve la enorme diferencia entre su capacidad para imaginar soluciones y su lucha diaria por sobrevivir. Emma, con la sabiduría intuitiva que a veces poseen los niños,
Percibió el cambio en el clima emocional entre los adultos. «¿Papá y tú sois amigos otra vez?», le preguntó a Victoria, con la esperanza de alguien que ya había sufrido demasiadas pérdidas. Victoria miró a D. ávida, con la incertidumbre brillando en sus ojos verdes. «Me gustaría hacerlo», dijo simplemente. «Si tu papá lo cree posible». El silencio se extendió entre ellos, impregnado por los sonidos ambientales de la actividad hospitalaria y el peso de las decisiones que afectarían el futuro de todos. David estudió el rostro de Victoria, buscando indicios de la princesa privilegiada que había imaginado, pero encontró en cambio a alguien que había sido moldeada por la pérdida y el propósito de maneras similares a las suyas. «Necesito pensar», dijo finalmente, con la voz impregnada de algo más que la deshidratación que lo había llevado a esa cama. Durante los días siguientes, mientras David recuperaba fuerzas y procesaba las revelaciones de Victoria, Emma se convirtió en un puente inesperado entre ellos. Charlaba con fluidez con Victoria durante las horas de visita, compartiendo historias sobre la escuela y los amigos, con la franqueza natural que poseen los niños antes de aprender las barreras que dividen a las personas por las circunstancias. Victoria escuchó con genuino interés, haciendo preguntas de seguimiento y recordando detalles de maneras que reflejaban un cuidado auténtico en lugar de una obligación educada. El cuaderno de bocetos de cuero se convirtió en el punto focal de su tentativa de reconexión. Victoria había preservado cuidadosamente las páginas que habían quedado esparcidas en el estacionamiento del hospital durante el colapso de David, prensándolas y ensamblándolas con técnicas profesionales de conservación. Cuando le presentó los bocetos restaurados a David, él vio su propio trabajo con nuevos ojos, no como evidencia de sueños abandonados, sino como prueba de un talento perdurable que merecía reconocimiento y desarrollo. Juntos, comenzaron a trabajar en modificaciones al diseño del ala infantil, combinando la formación académica de Victoria con la comprensión intuitiva de David de cómo el espacio afecta la curación. Su colaboración reveló fortalezas complementarias, su experiencia técnica y su inteligencia emocional, su acceso a la reeducación y su conexión con las necesidades de las familias que atraviesan crisis médicas. Emma a menudo participaba en sus sesiones nocturnas, añadiendo sus propios dibujos a sus planos profesionales con la confianza inconsciente de pertenecer. El compromiso con James Wellington se disolvió discretamente en una conversación que Victoria describió posteriormente como sorprendentemente civilizada. Resultó que James se había mostrado tan reacio como ella a contraer un matrimonio basado en expectativas familiares en lugar de afecto genuino. Su mutuo alivio por la cancelación revelaba la naturaleza artificial de su conexión y la sabiduría de preferir los sentimientos auténticos a los arreglos convenientes. La reacción de Robert Harrison ante la cancelación del compromiso de su hija y su continua relación con el guardia de seguridad despertó toda la fuerza de su descontento tanto en Victoria como en David. Los enfrentamientos ejecutivos fueron rápidos y predecibles. Victoria se enfrentó a la presión de reincorporarse a círculos sociales apropiados, mientras que David vio su horario de trabajo reducido y su situación laboral repentinamente precaria. El mensaje era claro: las relaciones que traspasaran las barreras de clase no serían toleradas dentro de la esfera de influencia de Harrison Industry. Pero Victoria había heredado algo más que la terquedad de su padre. También había heredado el fideicomiso de su abuela, que le proporcionaba una independencia financiera que ni siquiera Robert Harrison podía alcanzar. Cuando anunció su intención de abrir su propio estudio de arquitectura especializado en diseño terapéutico, los intentos de su padre de presionarla económicamente perdieron fuerza. Lo llamó Diseños de Segunda Oportunidad, con David como su primer consultor oficial y Emma como su inspiración no oficial. La transición no estuvo exenta de desafíos. David tuvo dificultades para adaptarse de guardia de seguridad a consultor de diseño. Luchó contra el síndrome del impostor y la persistente creencia de que no merecía reconocimiento profesional. Victoria se esforzó por gestionar las relaciones comerciales que la desaprobación de su padre había complicado. Encontró nuevos clientes que valoraran la innovación por encima de las conexiones sociales. Emma se adaptó a una vida más estable,
aunque nunca perdió del todo la hipervigilancia que conlleva haber experimentado la incertidumbre de la edad adulta a una edad temprana. 6 meses después, el Centro de Arte Comunitario Miller celebró su gran inauguración en la planta baja renovada de lo que antiguamente fue la sede de Harrison Industries. El imperio empresarial de Robert Harrison se derrumbó bajo el peso del escándalo y las malas decisiones, dejando el edificio disponible para su compra por un consorcio de organizaciones comunitarias. Victoria dirigió el proyecto de renovación, transformando las oficinas corporativas en estudios y galerías diseñadas para fomentar el talento artístico sin importar el nivel económico. David se encontraba en la galería principal, rodeado de dibujos y pinturas creados por estudiantes cuyos talentos, de otro modo, habrían permanecido ocultos. Esguardias de seguridad, personal de limpieza, empleados de la cafetería y sus hijos llenaron el espacio con obras de arte que evocaban experiencias rara vez representadas en las galerías tradicionales. La recepción inaugural estuvo repleta de conversaciones. Las ilustraciones en varios idiomas reflejaban la diversa comunidad que había encontrado su voz gracias a la educación artística accesible. Emma, ahora de 9 años y visiblemente más sana gracias a la reducción del estrés en casa, ofició de guía turística no oficial, explicando los diversos programas a los visitantes con el entusiasmo de quien había visto sus sueños hacerse realidad. Señaló los bocetos arquitectónicos de su padre, expuestos junto a los trabajos de los estudiantes sin jerarquía ni distinción. Mi papá enseña a la gente que todos llevamos arte dentro, le dijo a un periodista. Solo necesitan a alguien que les ayude a encontrarlo. El cuaderno de bocetos de cuero, ubicado en un lugar de honor cerca de la entrada central, se abría a un dibujo que mostraba la transformación del edificio, de sede corporativa a espacio comunitario. Un pequeño cartel decía, para talentos aún por descubrir, haciendo eco del mensaje que se había convertido en el lema no oficial del centro. Los visitantes a menudo se detenían a examinar el boceto, notando la minuciosa atención al detalle y la evidente habilidad del artista que lo había creado. Victoria encontró a David en su pequeña oficina. A última hora de la noche, después de que se marcharan los últimos visitantes y la celebración llegara a su fin. Él estaba trabajando en planes para expandir el programa a otras ubicaciones, con su mesa de dibujo llena de bocetos y notas, que reflejaban meses de cuidadosa planificación. ¿Cansado?, preguntó ella, acomodándose en la silla frente a su escritorio. ¿Satisfecho?, corrigió él, levantando la vista de su trabajo con una satisfacción que ella nunca antes había visto en sus ojos. Se sentaron en un cómodo silencio, rodeados por la evidencia de lo que habían construido juntos. No solo el centro de arte, sino una colaboración que había sobrevivido a las diferencias de clase, la desaprobación familiar y sus propios miedos a cruzar las barreras sociales. Emma apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos y cargando el conejo de peluche que la había acompañado tanto en momentos difíciles como en celebraciones. ¿Podemos irnos a casa ya?, preguntó, y ambos adultos sonrieron ante la simple petición, que implicaba pertenencia y seguridad. El viaje a casa los llevó por barrios que David solo había visto como guardia de seguridad, haciendo rondas, pero que ahora se sentían como una comunidad, lugares donde sus estudiantes vivían y trabajaban, donde las familias habían encontrado salidas creativas para talentos que nunca supieron que poseían. Emma se durmió en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla mientras las farolas creaban patrones en su rostro sereno. Victoria y David intercambiaron miradas por el retrovisor, entendiendo sin necesidad de palabras. En los meses siguientes, el impacto del centavo se extendió de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Otras ciudades comenzaron a preguntar sobre replicar el modelo. Los arquitectos empezaron a incorporar la accesibilidad comunitaria en sus diseños, y las empresas poco a poco empezaron a reconocer el talento en lugares inesperados. David recibió invitaciones de universidades para dar conferencias. La firma de Victoria creció hasta incluir proyectos en varios estados, y la obra de Emma fue seleccionada para una exposición infantil en el Museo Estatal. Pero quizás el cambio más significativo fue interno.
La forma en que David había aprendido a valorar su propio valor independientemente de la validación externa. La forma en que Victoria descubrió que el privilegio conlleva la responsabilidad de crear oportunidades para los demás. Y la forma en que Emma creció entendiendo que el talento existe en todas partes y merece reconocimiento sin importar las circunstancias. Su historia se había vuelto más grande que sus experiencias individuales, representando una posibilidad para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido invisible o infravalorado. En las tardes tranquilas, cuando el centro estaba cerrado y la familia estaba reunida en casa, David a veces sacaba el cuaderno de bocetos de cuero y añadía nuevos dibujos a sus páginas. No eran planos arquitectónicos ni estudios técnicos, sino simples bocetos de la vida cotidiana. Emma trabajando en sus tareas, Victoria revisando planos, miembros de la comunidad descubriendo sus voces artísticas. El libro había evolucionado de un repositorio de sueños abandonados a un registro de sueños cumplidos y compartidos. La última entrada en el cuaderno era la contribución de Emma, añadida en su 10º cumpleaños, con trazos cuidadosos que mostraban el desarrollo de su habilidad artística. Los había dibujado a los 3 de pie frente al centro de arte, pero les había añadido alas a cada figura, no alas de ángeles, sino de artistas listos para alzar el vuelo. Debajo del dibujo, con su cuidadosa letra cursiva, había escrito: para papá, quien me enseñó que todos llevamos algo hermoso dentro, y para Victoria, quien nos ayudó a ambos a aprender a volar. La historia del director ejecutivo que menospreciaba a un padre soltero que trabajaba como guardia de seguridad se había convertido en algo completamente diferente. Una historia sobre el talento reconocido, los sueños restaurados y la posibilidad de generar un cambio, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. David Miller nunca se convirtió en un arquitecto tradicional, pero se convirtió en algo quizás más importante, una persona que ayudó a otros a descubrir su propio potencial creativo y a encontrar sus voces en un mundo que con demasiada frecuencia las vuelve invisibles. A medida que las estaciones cambiaban y el centro seguía prosperando, los visitantes a veces preguntaban sobre los orígenes del programa. Curioso por cómo se había desarrollado un enfoque tan innovador para la educación artística comunitaria, David sonreía y señalaba el cuaderno de bocetos enmarcado, hablándoles sobre el poder de ver potencial donde otros solo ven limitaciones, sobre la importancia de las segundas oportunidades y sobre las cosas hermosas que pueden suceder cuando las personas tienen la oportunidad de mostrar al mundo quiénes son realmente.